porque yo me encuentro ya con Lía Rojas, nuestra abogada, por supuesto que sí, para hablar de un tema que cada vez es más interesante y cada vez tiene más prohibiciones para estos papitos corazón. Ay, ay, ay. Qué bueno, me alegro mucho. Qué bueno, como el audio, ¿no es cierto que sí? Sí. Hola, Lía, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy buenos días. Espérate que me... Sí, es que esta Se nos silla... cayó. Esta silla A ver ahí. Sí. ¿Viste que estábamos hablando del peso recién? Sí, pues Lía, señala, lo que se decía señala. Pablo, se suman nuevas restricciones. Algunas ya se conocían, no solamente restricciones, sino también ciertas obligaciones a los que hoy día el Estado se ve sometido para poder hacer cobro de estas pensiones alimenticias. Pero el punto en cuestión es, ¿funcionan realmente? ¿Qué es lo que sabes tú al respecto? Mira, la No. verdad es que... Fue como... Mira, la verdad es que todas estas nuevas modificaciones lo que buscan es una restricción a la vida cívica de la persona. O sea, es que cada vez que alguien esté en este registro nacional de deudores de pensión y alimento, cada vez vea más limitada su vida para hacer cosas. Como sabemos, existen hoy día restricciones cuando voy a sacar la licencia de conducir, cuando quiero pedir un crédito. Entonces, hay una modificación, en realidad es un proyecto que pretende modificar la ley para que estos deudores de pensión y alimento, por ejemplo, ya no puedan ir a los casinos de juego ni a los hipódromos. Entonces, lo que busca es que si debo una pensión de alimento, claramente no puedo andar apostando. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo esta medida, Lía? Porque finalmente yo he ido al hipódromo, pero es un acceso liberado. ¿Cómo se Yo le nunca he ido, tú prohíbe? llegas y entras y no. Claro, generalmente tampoco uno nunca llega he y ido, ¿no? entra. Y cuando uno empieza a apostar, ahí es cuando uno da el root en la apuesta finalmente. Para que Pero quede uno registrado. puede ir como a mirar. Sí, como ¿Como visita espectador? también. Pero Claro, el pero- punto es que cuando uno se registra para poder apostar, ahí me imagino Claro. que... Ahí seguramente, Ahí hay como un tú paralelo. dices, si es que hay que poner el RUT, Claro. si el RUT está en el registro de deudores de pensión y alimento, que eso está en línea con el registro civil, seguramente va a haber algún mecanismo ahí que permita bloquear a la persona y no va a poder apostar. Claro. Lo mismo que en los casinos. Claro, el casino, bueno, ahí yo he El ido y ingreso. ahí el ingreso es súper tedioso, o sea, Claro. es súper regulado más bien. Entonces eso, digamos, va a ser fácil de detectar. Sí, Perdón, yo hace años que no voy al casino porque cuando yo iba compraba solamente el ticket y entraba. Ahora Ahora juego online en micasino.com. No, ahora, ¿sabes que ahora para entrar te escanean Sí, sí. el código, la cédula de identidad? El código QR de tu tenía cédula. pero idea. fíjate que eso también fue porque no sé si se acuerdan que hace años atrás hubo Una balacera. una balacera. Entonces tienen todos unos mecanismos de control de armas para que las personas que ingresan se sepa quién entró, quién ingresó, hay toda una revisión bien exhaustiva. Entonces, a raíz de eso, seguramente con la modificación de esta ley, si es que se aprueba, porque es un proyecto, todavía no se ha aprobado, seguramente esas personas que tengan el RUT en el Registro Nacional de Deudores de Pensión y Alimentos no van a poder entrar al casino. ¿Cuándo empezó este proyecto, Lía? Mira, este proyecto es reciente de ahora desde el mes de julio, Ya. pero todavía no se ha votado en el Congreso. Ok. Por lo tanto, es algo que está en desarrollo. Ya. Busca limitar el acceso de los deudores de las pensiones de alimentos Sí. como una medida más para lograr el pago. Porque tenemos muchas medidas en la ley del Registro Nacional de Deudores de Pensión y Alimentos, pero fíjate que así todo, a veces pasa que no se puede cobrar. Entonces hay que establecer más medidas para lograr una restricción a esos deudores y que sean obligados a pagar. Ya se han establecido ciertas restricciones en Lía para aquellos deudores de pensiones de alimentos, como por ejemplo la postulación a proyectos del Estado, proyectos de la Corporación de Fomento, por ejemplo, que está destinada para emprendedores. También la opción de postular a beneficios de carácter estatal, como subsidios, préstamos, etcétera. La entrada al estadio. La entrada al estadio, que no tengo claro si ya se votó o no, pero fue una medida... Es una iniciativa también. Es una iniciativa, Sí. ¿cierto? Pero lo más probable es que pueda llegar a puerto. La pregunta es, por lo que tú has averiguado con algunos de tus clientes, que me imagino que están en estos procesos, ¿este tipo de restricciones se ha traducido en una disminución importante en la lista de deudores de pensiones de alimentos? Yo creo que la verdad es que no. ¿Ya? Yo creo que la verdad es que no, porque, bueno, lo que pasa es que cuando la gente debe pensiones de alimentos y, por ejemplo, no tiene ningún tipo de
por ejemplo, de fondos de pensión, no tiene dinero en cuentas de banco, difícilmente es una persona que va a estar postulando, por ejemplo, a un financiamiento por parte del Estado, un proyecto, por ejemplo, Corfo, ¿ya? Pero sí son limitaciones que buscan cada vez poner más restricciones. Ahora, estas limitaciones que se establecen, por ejemplo, cuando una persona quiere postular a fondos Corfo para adjudicarse a un proyecto, son limitaciones que puso la misma Corfo, no están en la ley del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Entonces yo me quedé pensando ahí, fíjate que si tuviéramos un postulante ahí que fuera muy, muy quisquilloso, incluso podría alegar una inconstitucionalidad de esta norma de la Corfo, porque lo que busca es una restricción a los deudores de pensión de alimentos, pero eso no está en la ley del Registro Nacional de Deudores. Y mira, tomando el ejemplo que tú das de la Corfo, Fue como una iniciativa de parte de Corfo decir, a ver, las personas, aquí nosotros también tenemos que resguardar las pensiones de alimentos a los niños, a la equidad, a la igualdad de género, etcétera, entonces vamos a poner esta restricción. Y en base a lo mismo, porque estamos hablando de un organismo del Estado, ¿cierto? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si un privado, te pregunto si existe, digamos, la opción legal de hacerlo, o bien me lo podrían objetar? Si una empresa privada, como política de la empresa, establece que no se va a contratar de hoy en adelante a ninguna persona que esté en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, mujer u hombre, independiente de su sexo, ¿se podría, o esa persona podría alegar, como tú dices, algún carácter de inconstitucionalidad? Claro, sí, porque tenemos que siempre que hay una restricción, esa restricción tiene que estar amparada por una ley. Aunque sea por lo privado. tanto, aunque sean privados. Entonces, el privado tiene que respetar la ley. Y aquí tenemos una igualdad ante la ley, salvo que la propia legislación establezca una restricción, una prohibición. Por lo tanto, si es que no está en la ley y el privado como iniciativa propia dice, no, a ver, yo no voy a contratar a nadie que esté en el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, no estaría amparado por la legislación. Por lo tanto, ese eventual postulante o trabajador podría reclamar en contra de esa empresa. Y en ese minuto en Ahora, hay que tener harta personalidad para hacerlo. Sí. Sí. Bueno, los papitos corazón la tienen. Claro, Por algo sí. son papitos corazón también. También, sí, también es cierto. Pero ahí empezaría a operar el sistema en donde la empresa en la que eventualmente es contratada esta persona deudora se hace responsable del Claro, porque pago la empresa se hace de la responsable. pensión, ¿cierto? Claro, lo que pasa Según es la legislación que corre hoy día. La empresa sería a cargo, el claro. empleador, en el fondo, asume el pago de esa deuda o de la pensión derechamente frente a una demanda. ¿Y eso ha pasado concretamente? Iván Núñez, por el caso, ¿no? Ah, Es sí. que depende, porque por ejemplo, si es que tú tienes un empleador y yo digamos soy la mamá que tiene esa pensión de alimentos, yo lo que puedo hacer es ir al tribunal y pedir que esa pensión sea retenida y me la pague directamente el empleador. Pero para eso tengo que hacer una solicitud. No opera así como solo por tener No es empleador automático. me la va a pagar el empleador. Ya, pero Hay ahí que un error. pedirlo. Hay que pedirlo. Hay un error, pues la mujer finalmente tiene que hacer el trámite, tiene que ir ella a hacer el trámite Sí. y el papeleo. Eso debería ser automático hasta. Debería ser automático. Fíjate Claro. que se debería establecer que cada vez que haya un deudor de pensiones de alimentos o una persona que esté obligada a pagar los alimentos, la retención se debe hacer por el Automático. empleador cada vez que tenga. Claro. Claro. Y eso fíjate que no es difícil porque No. cuando una persona tiene empleador, ese empleador tiene que pagar las cotizaciones previsionales. Exacto. Esas cotizaciones previsionales se van a un sistema que se llama Previred y el tribunal está interconectado con Previred. Por lo tanto, el tribunal fácilmente podría saber que esa persona tiene un empleador y ya retener la pensión de alimentos. Eso Sería estaba una pensando. buena iniciativa. Porque en general uno tiene el deber, ¿cierto?, de inscribir en el servicio de impuesto interno, al menos, el empleador que te está pagando las cotizaciones para cualquier tipo de trámite. Entonces esto es lo mismo cuando uno está enfermo y va a la posta o va a una clínica y tiene que pedir la licencia y automáticamente la licencia se le envía a tu empleador. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que el sistema ya tiene integrado el lugar donde tú estás trabajando, por lo tanto el tribunal debería también acceder a ese tipo de información automática. Claro, debería ser automático, pero hoy día no es así. ¿Por qué Entonces, no es así? no sé. Es que Vamos a preguntar al es muy Congreso, tonto porque que no esta, sea así, esta claro. iniciativa que estamos proponiendo acá es una iniciativa de proyecto de ley. Sí. Entonces Claro. se podría hacer una modificación, pero como hoy día no está, ¿qué es lo que pueden hacer esas mamás que tienen la pensión de alimentos y quieren que se las retengan? Lo que pueden hacer es
pedirlo a través de la página del Poder Judicial, opción trámite fácil, con su clave única. Hay un formulario. Se van a demorar 5 minutos en hacerlo y es muy fácil porque el formulario es prellenado, es decir, solamente hay que llenar los datos, hacer clic y mandarlo al Listo, tribunal. fácil. Muy Querida fácil. Lía, tenemos una pregunta de una saborita también. Vamos a revisarla. Dice, mi ex me debe más de 4 millones de pesos por pensión de alimentos. No visita a mi hijo y todavía no me paga porque no tiene fondos ni en su AFP. Lo poco que tenía lo sacó en los retiros. ¿Qué esperanza queda? Pucha, qué difícil. Porque en realidad la gran expectativa, la gran esperanza de todas estas deudas millonarias de pensión de alimentos son los fondos de pensión de la AFP. Claro. Entonces, si es que ya no hay fondos de la AFP, que algo debería quedar, porque si son los retiros, algo debería quedar. Si es que no se puede cubrir, ya ahí habría que iniciar otras medidas. Pero el problema de esas medidas es que es súper difícil poder lograrlas solo sin tener la asesoría de un abogado, porque nuestra ley establece que yo podría incluso hacer embargos si es que me deben pensión de alimentos. O sea, por ejemplo, en este caso le deben 4 millones de pesos. Si ese deudor tiene una casa o tiene un auto, se compró algo, yo podría ir y embargarle. Incluso si esa persona trabaja, yo podría embargarle parte del sueldo. Sin perjuicio del pago de la pensión de alimentos, podría embargar hasta el 50% de las remuneraciones por concepto de esta deuda de pensión de alimentos. Pero ya hay un todo esto es mucho más difícil porque estas son medidas que existen desde hace mucho tiempo en nuestra ley de pensiones de alimentos, pero en la práctica resultaban ineficaces. Por algo se crearon todas estas nuevas medidas con el Registro Nacional de Deudores, en donde las personas pueden ir, pedir los fondos de los bancos, pedir los fondos de la AFP, y todo esto se hace como de manera más o menos automática, a través de trámite fácil, pero si no, la esperanza que quedaría para esta persona sería quizás contar con la asesoría de un abogado y poder cobrar todo esto a través de una demanda que se llama ejecutiva de alimentos, en donde yo podría embargar. Estamos hablando de las distintas iniciativas que los diputados, los parlamentarios están proponiendo para poder acelerar este tipo de trámites. Eso es relevante también en consideración que el próximo año vamos a tener elecciones también de parlamentarios. Yo siento que un problema como importante que tenemos hoy día en nuestro país tiene que ver con esto, para que la gente en el fondo tome conciencia y también le exija a esos candidatos en cuáles van a ser las propuestas que tienen en esta materia. Claro. Sería muy importante hacer como una consulta ciudadana en donde las personas también propusieran cuáles son estas ideas para que podamos tener mayores medidas, como por ejemplo la que surgió acá, de que si un obligado a pagar pensión de alimentos tiene empleador, el trámite fuera automático. Es automático, no que por la mamá descuento. tenga que ir a... Claro, porque a veces fíjate que esa mamá ni sabe que encontró trabajo. Entonces el sistema debería encargarse de eso y de que cada vez que alguien tenga empleador, informar al tribunal de manera automática, cosa de ahí poder... Donde sí hay preguntas e inquietudes es aquí en Sabores, porque las saboritas tienen varias inquietudes y esta está muy buena, dice la Silvia. Mira, dice, hola, buen día. ¿Qué pasa con la persona que paga toda su deuda con sus hijos? ¿Es sacado de esta lista? ¿Cómo se hace ese proceso? ¿Es automático también o tiene que ir el papá, en este caso, o la mamá deudora, a autosacarse de esta lista? Mira, las dos, porque en realidad el sistema es automático. O sea, el tribunal tiene que cada cierto tiempo liquidar las deudas de alimentos. O sea, tiene que estar sacando un cálculo para ver si la persona debe o no debe. Esa es una de las modificaciones importantes que se hizo a la ley de alimentos, en donde antes esto correspondía a la mamá ir y pedirlo, y hoy día ya no es así. O sea, es el tribunal quien tiene la obligación de sacar un cálculo cada 3 meses, liquidación, es decir, para ver si se debe o no se debe pensión. Si es que no se debe pensión y la persona estaba en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, esto opera de manera automática. Pero si no, el obligado a ese pago, si es que pagó, no está obligado a esperar 3 meses y podría ir y pedir que lo saquen del registro de deudores de pensión de alimentos. Y esto se manda de manera interna del tribunal al registro civil. Lía, te hago una pregunta un poquito desviada. ¿Qué pasa si el padre deudor o la madre deudora desaparece, pero están los abuelos? ¿Se puede pedir esa deuda a... Pasa a responsabilidad de los abuelos. ¿Se puede de los cobrar papás a los papás del deudor? La deuda no. La deuda no. Deuda no, porque la deuda sería personal, pero nuestra ley dice que en caso de que falte el obligado al pago de los alimentos,
o no sea suficiente, se puede demandar a los abuelos para que paguen una pensión de alimentos. Es decir, ellos podrían ser obligados a pagar mensualmente una pensión, ya sea por un monto determinado en caso de que falte, o por un monto, digamos, complementario en caso de que esa pensión sea insuficiente y no alcance. Y otra pregunta en cuanto también al cobro. ¿Y quién lo debe hacer? ¿Qué pasa con los hijos mayores de 18 años? Porque entiendo, por lógica, que previa a esa edad es la madre cuidadora o el padre cuidador quien tiene que interponer la demanda. Claro. Después de los 18 años, ¿lo pueden hacer ambos o necesariamente tiene que ser el hijo, en este caso ya mayor de edad, quien tiene que presentar la demanda en contra del deudor? Mira, eso es una súper buena pregunta porque depende. Los tribunales, algunos tienen el criterio de que si la mamá sigue cobrando esa pensión, se entiende que está autorizada por el hijo mayor de 18 años. Pero hay otros tribunales que dicen, no, a ver, aquí tengo un alimentario que tiene más de 18 años, por lo tanto, él tiene que comparecer al proceso a cobrar o le tiene que dar un poder a usted o venir aquí en la causa y decir, estoy de acuerdo con que ella siga cobrando. Así que podría ocurrir cualquiera de las dos Claro, cosas. pero podría ser el hijo finalmente también. Podría Igual ser el tiene que hijo. entregar un poder. Claro, un Podría poder ser el hijo también, simple. pero fíjate que, por ejemplo, para pedir una pensión de alimentos, si el hijo tiene más de 18 años, puede o hacerlo él Sí. o hacerlo el papá o mamá que viva con él con un certificado de residencia sin la autorización del hijo. Basta con que tenga un certificado de residencia que diga, a ver, este niñito, esta niñita vive conmigo, por lo tanto, yo demando esa pensión de alimentos y acompaño este certificado de residencia y eso es suficiente. Ya. O sea, finalmente, pero claro, uno dice, oye, si los papás no le pagan a los niños que son más pequeñitos, menos le va a pagar a uno que ya es mayor de edad también. Pues, ¿cómo se regula eso también? Porque finalmente, como te digo yo pasé por lo mismo años atrás. Claro, si mi papá quizás en un momento no me ayudó a pagar su responsabilidad cuando yo tenía 5, 7, 8, 10 años, menos lo va a hacer cuando tenga 18, 20 años. Claro, es que por eso existe las acciones judiciales. Pues ya si no paga voluntariamente, lo que se puede hacer es demandar. Y fíjate que el hijo siempre puede demandar hasta que tenga, o sea, bueno, puede demandar hasta los 21 años Hasta si es los que 21. no está estudiando o si es que está estudiando hasta los 28 o hasta que termine de estudiar, cualquier cosa que ocurra antes. O sea, si es que está estudiando y tiene 28 años, esa pensión es hasta los 28. O sea, él podría estudiar 3 carreras si quisiera. No, es que eso, yo te iba a decir. Claro, porque- Yo le iba a decir, ya, amor, no es que el cabro después va a estar estudiando su carrera, Claro. doctorado, magíster, no. Y seguía Entiendo estudiando. que es solo una carrera. Mira, ¿cierto? la ley dice hasta que estudie una profesión u oficio. Claro. Por lo Una. tanto, si es que una. Por lo tanto, si es que él estudió una profesión, un oficio y se tituló, ya ahí se acabó. Se acabó. Sí. Pero hay veces, no sé, supongamos que está estudiando medicina y se demoró muchos años o estudió otra carrera y era medio flojo y se demoró harto años, tiene que seguir pagando Hay el que papá. seguir pagando nomás. Pregunta Sí. de nuestro público a esta hora de la mañana, estamos en vivo, son las 10:40, dice así. Hola, buen día. ¿Qué pasa si ya no está trabajando el papá en la empresa? Si está en otro trabajo, igual le descuentan por planilla. Oye, esa es una buena pregunta porque fíjate que ahí vamos a lo que estábamos hablando de qué pasa si se cambió de trabajo, no paga y yo no me enteré que se había cambiado de trabajo. Ahí lo que tengo que hacer es hacer la solicitud solamente a través del tribunal para que se ordene la retención por el empleador si es que ese deudor no me está pagando la pensión de alimentos. Esa es la alternativa, porque yo, si es que se cambia de trabajo y deja de pagar, yo no me entero, o sea, no tengo cómo enterarme, pero puedo siempre pedirlo a través del tribunal y el tribunal tiene este sistema interconectado con Previred en donde va a saber si es que tiene o no tiene empleador. El carnet de identidad no está dentro de la restricción el poder sacar el carnet de identidad o renovarlo, más bien digo, entre las restricciones que hoy día existen o prohibiciones, porque me dijiste lo de la licencia de conducir. Sí, Pero el carnet no, de identidad. fíjate que no está lo de la cédula de identidad. O sea, supuestamente hay una lógica de que aquello prevalece por frente a la deuda. Claro, el hecho de tener tu porque- cédula de identidad. Sí. ¿Qué pasaría si limitáramos eso, fíjate? Estaría bueno. Estaríamos en un problema grave para la Claro. persona, porque Claro. ¿cómo te identificas? Te que limita tú para no todo, podría finalmente. hacer nada. No podría hacer nada. Pero no sé si Pero es que eso es verdad. afectaría otros derechos. Ahora, pregunta con respecto al niño, lo comentaste recién, hasta los 28 años que está estudiando, siempre y cuando
sea una carrera, quizá le costó un poquito más, pero si el niño tiene 25 años y su carrera aún no la termina, pero en paralelo está trabajando, ¿cumple aún? ¿Él podría demandar a su papá si está estudiando y trabajando a la vez para poder pagar su estudio? Mira, podría, pero siempre y cuando sus ingresos no le alcancen para subsistir. Porque Ya. si él trabaja y tiene un súper buen trabajo y le alcanza para todo, no podría demandar los alimentos. Pero si no le alcanza, siempre podría demandar, porque si es que no es suficiente, Claro. el padre siempre tiene la obligación de Ya, aportar pero con Juan, esos Sabes que yo alimentos. encuentro que una buena, así ya que tú nos propusiste, digamos, qué ideas se nos ocurren, yo encuentro que una buena ley, o sea, que tenga ese carácter, sería que las empresas privadas tuviesen, digamos, la libertad de poder prohibir de alguna manera o limitar sus acciones o eventuales contrataciones o eventuales compras a personas que tengan deudas por pensión de alimentos. Pienso, por ejemplo, en las aerolíneas. Claro. Me imagino, o sea, que una aerolínea, digamos, obviamente eso puede venir en perjuicio de eventuales ganancias para esa aerolínea, pero uno supone que una persona que tenga el dinero para poder viajar, Sí, inclusive por trabajo, porque eso implica, digamos, de que... Claro. De que no es un trabajo cualquiera, el hecho de que tenga que moverse de un lado para otro, o que tiene un trabajo estable, y por supuesto, el ocio, las vacaciones, También. son de una persona que tiene, digamos, los ingresos, Claro, los ingresos para suficientes poder, para poder claro. pagar una pensión de alimentos. Pero Claro. claro, ahí viene la mente del empresario, que va a decir qué va a prevalecer moralmente para mí. Claro. Mi ganancia como empresa de un deudor, o finalmente el hecho de que yo le prohíba a esa persona poder acceder a este beneficio, entre comillas. Claro, sí, son todas limitaciones que se podrían Pero que al ir menos exista la incluyendo. posibilidad. Claro. Sí, aunque hoy día en nuestra ley tenemos igual el arraigo nacional, en donde Sí. una persona que es deudor de pensión de alimentos no puede viajar fuera del país Eso está. mientras no pague su deuda. eso está. Eso está. Ahora, hay una cosa importante, por ejemplo, ¿qué pasa si alguien salió de Chile y tenía arraigo? Cuando vuelva, no pasa nada. Por lo tanto, sería importante también ahí que... No pasa nada. No, porque es un arraigo. O sea, volvió y no puede salir de nuevo, Claro. pero Claro, no pero le ya pasa volvió. nada más. Y después volver a... Claro. Pero no hay una sanción. No hay una sanción de que haya Fíjate, solo en pagar esas la pensión de alimentos. Ahí estamos mal, po. En ese Ahí tipo estamos de mal. O sea, cosas si tú debería haber infringes esa sanción. norma legal, No, pues si tú ya fuiste, por ejemplo, Ya y no salió tenías ya. el arraigo, cuando vuelves, tenías pero el arraigo, no pasa nada porque entiendo, no puedes entiendo. volver a salir. entiendo. Pero, por ejemplo, también cuando tú tienes una orden de arresto nocturna, es bien ineficiente el sistema porque te van a buscar a la casa, te notifican que tienes que ir a dormir, pero si tú no vas, nadie te va a buscar a la casa o nadie anda en la calle porque eso es una O nadie orden. verifica que estás encerrado en el lugar. Claro, no es una orden de detención, es una orden de arresto nocturno. Entonces sería importante, ponte tú que existiera ahí como algún sistema de que, claro, fuera como una orden de detención, dura, una pues, persona más Van dura, saliendo no así varias como- ideas a través de la conversación. Claro. Eso es mucho Querida, más factible que la que ya está, por lo menos. querida Lía, seguimos con preguntas de nuestro público. A ver qué dice nuestra saborita. Hola, si ya cumplió los 28, asumimos el hijo, y debe hacerse la solicitud para dejar de pagar y tiene deuda, ¿debe seguir pagando pensión hasta pagar la deuda? Ah, mira. Oye, esa una súper buena pregunta, porque buena pregunta, fíjate amiga. que a raíz de la nueva modificación de la ley del Registro Nacional de Deudores de Pensión y Alimentos, se modificó esta norma y todas las personas que se encuentran en el registro de deudores no pueden demandar ni cese ni rebaja de pensión de alimentos. Por lo tanto, si es que tenía deuda y ya el hijo cumplió 28 años, esa pensión no va a cesar y va a seguir sumando mes a mes mientras Hasta que pague la no deuda. se pague la deuda y salga del Registro Nacional de Deudores. Y ojo, que el cese no opera de manera automática. O sea, no es que, salí del registro, pagué mi deuda, ya hasta aquí llego en la pensión. No, hay que llegar a un acuerdo de cesar la pensión y si no hay acuerdo hay que hacer una demanda. Pasó también algo bien injusto, y esto es como para el otro lado de la vereda, A ver. de que habían personas que nunca hicieron el cese de pensión de alimentos y no sé, el hijo tenía 40 años y resulta que la deuda siguió corriendo, imagínate, desde los 28 hasta los 30 años 40. más. O Claro, 10 años debía, más, por no, ejemplo, 2 años más. ya, esa persona debía 20 millones de pesos y cuando vino esto de los retiros, todas No esas podían. personas, ¡pum!, metieron la solicitud de retención y retuvieron todos esos fondos para gente que no tenía por qué claro. pagar. Entonces eso fue algo bien injusto. Ahí ¿Y qué fresco, pasó vamos, la en la otra vereda? Oye,
súper injusto, pero finalmente No hay esto apelación no a- opera de manera automática, sino que hay Eso. que pedirlo. Creo que por ahí va, digamos, hay un gran vacío Ahí debe haber en un todas las partes de la conversación, en donde en la operatividad, la logística, digámoslo de alguna manera, Ese es el problema. hay una falla relevante en cuanto a lo automático y lo rápido del proceso. Para ambos lados, como bien nos contó Lía Rojas, abogada que nos acompañó esta mañana para hablar de este interesante tema que cada cierto tiempo lo tratamos acá en Sabores porque sabemos que a usted le interesa y es súper relevante en nuestro país. Si usted quiere averiguar más sobre este u otros asuntos legales, los invitamos a visitar las cuentas de Lía, por ejemplo en Instagram, @abogada Lía Rojas, y también tienes tu sitio web. Sí, abogadosrojas.cl. Ahí pueden escribir a través del formulario o si no, también me pueden escribir a través del Instagram y les contesto las consultas. Eso. Lía, que tengan una excelente semana. Igual para ¿Cómo está tu ustedes. guaguita? Bien, Tan rica que exquisita. es esa cosita ¿Cuánto chica. tiene ella? Le manda saludos. ¿6 meses? 10. 10. 10 ¡Oh! meses. Estos niños crecen de una manera. 10 meses. ¿Cuándo crecieron tanto? Querida Ya traen a la Lía, próxima vez que venga y ¡Mua! Que estén bien. Muchísimas gracias por María. acompañarnos. Eso. que esté bien. Yo voy a sacar Igual. al tiro el otro, Olguita. ¿Cómo está? Oye, pero ¿y la comida dónde quedó? Lo saco.